Bienvenidos a Guiados en Cristo, donde exploramos temas profundos sobre la vida cristiana. Hoy quiero hablarles sobre algo que probablemente todos hemos experimentado en algún momento, la dificultad de escuchar la voz de Dios en un mundo lleno de ruido. Vivimos en un mundo donde el ruido no solo es externo. Sí, es fácil pensar en el tráfico, las multitudes, la música alta y las notificaciones constantes de nuestros dispositivos móviles que nos bombardean de día y de noche. Pero hay otro tipo de ruido que es aún más persistente, el ruido interno. Este ruido puede ser mucho más fuerte y difícil de ignorar. Son nuestras preocupaciones sobre el futuro, el estrés en el trabajo, los problemas familiares, las dudas, los miedos y nuestras propias inseguridades. Todo esto crea una barrera que nos impide escuchar la voz de Dios con claridad. El objetivo de este video es ayudarte a reconocer el ruido que te rodea y dentro de ti, y a encontrar la forma de apartarlo para poder escuchar a Dios. No se trata solo de eliminar el ruido externo, sino también de encontrar paz interior, algo que todos anhelamos pero a menudo no sabemos cómo conseguir. Piensa en lo siguiente: en la Biblia, el profeta Elías vivió una experiencia que nos enseña una verdad poderosa sobre cómo Dios se comunica con nosotros. Veamos qué podemos aprender de esa historia. El ruido que impide escuchar a Dios. Comencemos por entender el tipo de ruido que nos impide escuchar a Dios. A veces pensamos que las únicas distracciones son las cosas que nos rodean, el bullicio de la ciudad, el sonido de las notificaciones en nuestro teléfono o el ruido constante de la televisión. Sin embargo, el verdadero reto está en el ruido que no se ve ni se oye de manera física, el ruido en nuestras mentes y corazones. Este ruido interno puede ser mucho más difícil de silenciar. En Marcos 4:19, Jesús advierte sobre las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y los deseos por otras cosas, que sofocan la palabra de Dios en nuestros corazones, impidiendo que dé fruto. Esas distracciones no siempre son malas en sí mismas, pero si les damos demasiado espacio en nuestra vida, comenzamos a perder el enfoque en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios. A menudo, estamos tan ocupados con nuestras listas de tareas, nuestras preocupaciones y nuestras propias metas que no dejamos espacio para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Esta falta de espacio no solo es física, sino emocional y espiritual. El Salmo 94:19 dice: Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Esto significa que en medio de nuestras preocupaciones, Dios puede traer paz y alegría si aprendemos a escucharle. Pero, para ello, debemos calmar nuestro ruido interior. Elías y el susurro de Dios. El profeta Elías nos brinda un ejemplo poderoso de cómo Dios nos habla en momentos de desesperación y ruido. En 1 Reyes 19, 9-13, se nos narra que Elías, después de haber vencido a los profetas de Baal, huye al desierto, exhausto, desanimado y con miedo de ser asesinado por la reina Jezabel. En ese estado de desesperación, Elías se siente solo y pide a Dios que le quite la vida. Sin embargo, Dios tenía otros planes para él. Dios llama a Elías al monte Horeb, el mismo lugar donde Moisés había recibido los 10 mandamientos, un lugar de revelación y encuentro con Dios. Dios le dice que salga de la cueva donde se había refugiado, porque él va a pasar delante de él. Primero, un viento fuerte azota la montaña, partiendo las rocas. Luego, un terremoto sacude todo a su alrededor, y después viene un fuego. Pero en cada uno de estos eventos espectaculares, la Biblia dice que Dios no estaba allí. Finalmente, después de todo el ruido y el estruendo, Elías escucha un suave murmullo, y es en ese momento de calma que Dios le habla. Este relato es profundamente simbólico. Nos enseña que Dios no siempre se manifiesta de manera espectacular. A veces, esperamos que Él hable en medio de los grandes acontecimientos de nuestra vida, pero su voz a menudo es un susurro que solo podemos escuchar cuando estamos en paz, cuando hemos acallado el ruido de nuestras preocupaciones y problemas. Este murmullo suave, en hebreo se conoce como Uldema Madaka, que se traduce como un sonido de silencio. Dios elige hablar a Elías en ese silencio, y lo mismo ocurre con nosotros. En nuestras vidas, el viento, el terremoto y el fuego pueden representar las crisis, los problemas y los desafíos que enfrentamos. Sin embargo, Dios no siempre habla a través de esos eventos, sino en los momentos de quietud que le siguen. El mensaje es claro: si queremos escuchar a Dios, debemos buscar momentos de calma en nuestras vidas, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar cayéndose a pedazos. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios hoy? Entonces, si vivimos en un mundo tan ruidoso, ¿cómo podemos hacer lo mismo que Elías y escuchar la voz de Dios?
Aquí algunos pasos prácticos para encontrar esa paz y escuchar a Dios. 1. Buscar un momento de quietud. El primer paso para escuchar la voz de Dios es buscar un momento de quietud. Esto puede parecer simple, pero en el mundo agitado en el que vivimos, encontrar un lugar tranquilo puede ser un desafío. La quietud no es solo física, también es emocional y espiritual. Puede que signifique apagar el teléfono, alejarnos de las redes sociales o tomarnos un tiempo a solas con Dios. La Biblia nos invita a detenernos y reflexionar. El Salmo 46:10 dice: Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. En este versículo, Dios nos llama a hacer una pausa en medio de nuestras actividades para que podamos reconocer su presencia. Quédense quietos, no se refiere solo a detener nuestros cuerpos, sino a calmar nuestras mentes y corazones. Es en ese estado de quietud donde comenzamos a sentir su presencia y escuchar su voz. Una forma de lograr esto es dedicar un tiempo específico cada día para estar en silencio con Dios. Puede ser por la mañana, antes de que comience el ajetreo del día, o por la noche, cuando todo está más tranquilo. Lo importante es hacer de este tiempo una prioridad. 2. Orar y meditar en la palabra. Dios nos habla de muchas maneras, pero una de las más directas es a través de su palabra. La Biblia es la revelación escrita de Dios, y en ella encontramos las respuestas a muchas de nuestras preguntas. Cuando oramos y leemos las Escrituras, estamos creando un espacio para que Dios nos hable. El Salmo 119:105 nos dice: Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Cuando nos sumergimos en la palabra de Dios, Él ilumina nuestro camino y nos guía a través de los momentos de confusión o duda. Meditar en las Escrituras no es solo leerlas rápidamente, sino reflexionar en lo que Dios nos está diciendo a través de ellas. Es en esos momentos de meditación donde podemos escuchar su voz con más claridad. Un consejo práctico es elegir un versículo o pasaje cada día para leer y luego tomarnos unos minutos para reflexionar sobre lo que significa y cómo se aplica a nuestra vida. Esto no solo nos ayudará a conocer mejor la palabra de Dios, sino que también abrirá nuestros corazones y mentes a su dirección. 3. Eliminar distracciones. A menudo, la razón por la que no podemos escuchar a Dios es que estamos demasiado distraídos. Puede que estemos inmersos en el trabajo, en nuestras responsabilidades familiares o simplemente en nuestras preocupaciones diarias. Incluso las actividades buenas y necesarias pueden convertirse en distracciones si nos impiden escuchar la voz de Dios. A veces, necesitamos alejarnos de las cosas que nos mantienen ocupados para conectarnos con lo más importante, nuestra relación con Dios. Esto puede significar apagar el teléfono, reducir el tiempo en las redes sociales o simplemente tomar un descanso de nuestras actividades cotidianas. En 1 Corintios 7:35, Pablo dice que quiere que los creyentes vivan, sin distracciones, y este es un consejo sabio para nosotros hoy. Reducir las distracciones no siempre es fácil, pero es esencial si queremos escuchar a Dios. A medida que eliminamos las fuentes de ruido externo e interno, creamos un espacio en nuestras vidas para que Dios nos hable. 4. Estar atentos a la guía del Espíritu Santo. Jesús prometió que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad. En Juan 16:13, Él dice: Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esta es una promesa increíble, pero para que el Espíritu Santo nos guíe, debemos estar dispuestos a escuchar. La guía del Espíritu Santo no siempre es dramática o evidente. A menudo, se manifiesta como un sentimiento de paz, una intuición, o una pequeña impresión en nuestro corazón. Es fácil ignorar estas señales si no estamos atentos, pero si prestamos atención, veremos que el Espíritu nos está guiando constantemente. Estar atentos a la guía del Espíritu Santo implica vivir con una conciencia constante de la presencia de Dios. A través de la oración y la meditación, podemos afinar nuestra capacidad para escuchar su voz y seguir su dirección. En medio del ruido, Dios siempre está hablando. Dios siempre está hablando, pero en un mundo lleno de ruido, debemos hacer un esfuerzo consciente para escuchar su voz. Ya sea a través de la quietud, la oración, la meditación en su palabra o la guía del Espíritu Santo, podemos aprender a escuchar su suave susurro, tal como lo hizo Elías en el monte Horeb. Isaías 30:21 dice: Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: Este es el camino, síguelo. Este versículo nos recuerda que, aunque estemos rodeados de distracciones, Dios está siempre dispuesto a guiarnos. Su voz está allí, pero debemos crear el espacio para escucharla. Te invito a que hoy hagas una pausa. Encuentra un lugar tranquilo,
Apaga tu teléfono, abre tu corazón y escucha. Dios tiene algo que decirte. Puede que no sea un trueno o un terremoto, pero si escuchas con atención, encontrarás su suave murmullo guiándote en el camino correcto. Gracias por acompañarme hoy en Guiados en Cristo. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, no olvides suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos y familiares. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.